Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a continuar con nuestro avance con respecto al tema en el que estábamos, que eran las estructuras de datos lineales. ¿Listo? Para eso voy a compartir mi pantalla, así que me avisan. Ya, se puede ver, ¿no? Fabri Ron, ¿se puede ver? Sí se ve. Ya. Pues bien. Déjenme cerrar esto. Vamos a abrir nuestro proyectito. Estábamos en las estructuras lineales. Habíamos visto, ya habíamos ejemplificado a nivel, bueno, para entender cómo es que podríamos simular o crear nuestra propia estructura, estábamos intentando replicar una linked list. Hemos hecho los métodos básicos de agregar y eliminar. Pues bien, esto con respecto a esta estructura. Entonces, una lista enlazada, como podemos ver, es una estructura de datos flexible, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se basa en el uso de nodos para ir almacenando sus datos, sus elementos. De tal manera que un nodo sabe qué dato contiene y sabe quién es el siguiente, ¿no ve? Entonces, eso con respecto a la lista. Pero ahora, existen otras estructuras lineales y son las que vamos a ver hoy. Para eso, entremos un rato a la API de Java. Aquí vamos a buscar lo siguiente. Vamos a empezar con la primera, que son las colas. La query. Y aquí está. Es la librería de utilitarios y se llama cola. ¿Qué es esta estructura cola? Empezamos entendiendo esto. Para eso igual vamos a usar nuestro bind. Esto aquí lo vamos a borrar. Era de mi anterior clase. Ya. Nosotros habíamos visto que en las estructuras, como por ejemplo la lista, bueno, de hecho en la linked list, teníamos algo así. ¿No ven? Teníamos esto. O bueno, no. Más que esto teníamos nodos. ¿No ven? Teníamos un nodo. Dicho nodo podría estar conectado a otros nodos. Algo así como un trencito. ¿No ven? Pues bien. Ahora vamos a entender un nuevo concepto. Porque esto era el nodo. ¿No ven? Esto era una lista normalmente que apunta a otro nodo y así sucesivamente. Pero ahora, ¿qué es esto de la cola? ¿Qué es lo que te propone la estructura query? Pues trata de simular lo de la vida real, ¿no? No sé si alguna vez ustedes cuando hacen o van a algún lugar tienen que hacer algún tipo de fila, tienen que esperar normalmente. Esa es la idea básicamente de una cola, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice? Te dice lo siguiente. Tú vas a tener esto. Imagínense que esto es el campo, es el área para ir agregando elementos, ¿ya? Lo que te propone la query es lo siguiente. Te dice, tú puedes agregar un elemento a la query. Aquí está, agrego este elemento. Puedes agregar un siguiente elemento. Imaginemos que este es el elemento número 1. Si yo quiero agregar otro elemento, de ley, dicho elemento tiene que irse hasta el final de la cola. Es decir, tendría que estar después de 1. El nuevo elemento tendría que estar aquí. Imaginemos que este es el elemento 2. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú vayas agregando nuevos elementos, tienen que irse hasta el final de la cola. ¿Por qué? Tienen que respetar el orden de llegada, ¿no ve? Como ocurriría en las filas normales de la vida real. Aquí no hay mucho donde perderse. Pero hasta aquí me dirás, para mí esto es una linked list, no le veo la diferencia. La diferencia está en cómo obtienes el dato. Cuando tú quieras obtener el dato de una cola, solo vas a poder obtener el dato que esté aquí. Este dato que se encuentra aquí se le conoce como la cabeza, el hit, ¿ya? Este dato es lo que debería ser atendido. Normalmente se le conoce así. El dato de aquí es aquel que conoces. En todo momento la estructura query solo sabe qué dato está hasta el frente de la fila, el que está al frente de la cola. ¿Quién es la cabeza? Por tanto, si tú quisieras obtener un dato, hay un método que es el método offer. Si mal no recuerdo, no, creo que es el método. Sí, creo que es el método offer. A ver, veamos.
Aquí está, es el método pull. Con este método tú consultas. El método pull lo que hace es devolverte y sacar de la cola el elemento que se encuentra al frente. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que yo obtengo un dato. De ley siempre tienes que obtener este dato. Si quieres obtener un dato es el que está al frente. Entonces tú dices, pues hago el método pull, obtengo este dato porque es el que está al frente. Y como acaba de salirse de la estructura, los datos se reacomodan. Por tanto, el nuevo elemento que está a la cabeza es este, el que estaba después del que se acaba de ir. Entonces, si se van dando cuenta, es como en la vida real, ¿no? Cuando tú haces tu fila o algo, siempre atienden al del frente y cada vez la fila va avanzando. En algún momento tú, que eras parte de la fila, te vas a convertir en la cabeza, vas a estar hasta el frente de la fila. Entonces, esa es la idea para usar una estructura tipo Quay. ¿Listo? Hasta este punto, joven Aaron, joven Fabricio, ¿se entiende qué es lo que propone una estructura de tipo cola? Una estructura Quay, perdón. Sí, Ya, perfecto. Ahora vayamos a verlo a nivel código. Vamos a partir, como siempre, utilizando la API de Java. Vamos a tener un nuevo proyecto. Vamos a tener ejemplo Quay API. Listo. Ah, perdón, me he creado un proyecto, qué tarado. Era una nueva clase. Esto era ejemplo Quay API. Ya. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo yo utilizo Quays? Pues vamos a empezar usando las que ya nos provee Java. ¿Puedes crearte tu propia estructura colas? Sí. Podrías simular una Quay. De hecho, es más fácil. Vamos a ver por qué. Sin embargo, empecemos a utilizarlo. Para ver cómo está estructurado, vamos a tenerlo como un atributo. Vamos a tener un atributo tipo Quay, que es paramétrico, porque les dije que las estructuras pueden guardar técnicamente cualquier tipo de dato. Entonces voy a tener una Quay que va a ser de tipo de número, va a guardar numeritos, va a ser integer, que se llama cola. ¿Listo? Esto, pero me dicen yo no lo encuentro, ¿cierto? Tengo que importar import.java.util.quay. Ya está. Listo, hasta aquí todo bien. A ver, perdón, aquí me ha faltado esto de aquí. Ya, pero aquí ocurre algo. Miren, la Quay es una interfase. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es un poco problemático. ¿A qué me refiero con problemático? Sabemos que nosotros no podemos crear objetos de interfaces. Entonces, ¿cómo puedo crear quays? ¿Cómo puedo crear colas? Si yo quiero usar una cola, ¿qué voy a hacer? Aquí es donde entra en juego las subclases. ¿Qué clases están implementando a la interfase Quay? Y aquí están, miren, aquí están listados. Existen las clases Abstract Quay, Array Blocking Quay, Array Dequay y muchas otras. Es más, la linked list debe estar por aquí. Miren, aquí está la linked list. Implementa la interfaz Quay. Es interesante. ¿Lo ve? En nuestro caso particular vamos a utilizar para implementar las colas de prioridad, que es de hecho la estructura que es más bonita con respecto a la de las colas. ¿Qué es una priority queue? Una priority queue es una cola de prioridad, donde, nuevamente, tomen como ejemplo la vida real, por ejemplo, cuando haces fila en algún banco, en algún evento, suele haber personas que tienen cierta preferencia, cierta prioridad. Por ejemplo, ¿no? Mayores de edad, mujeres con niños, o bueno, depende, ¿no? Al contexto igual, quizás alguna autoridad, yo qué sé, ¿no? Al final del día quiero que entiendan que suele haber prioridades. Entonces, esto altera un poquito la idea de lo que es una cola. ¿Por qué digo un poquito? Les había dicho que cualquier nuevo elemento que llega siempre debería irse hasta el final de la fila. Pero en las priority queues no pasa eso. Imagínense que aquí llega alguien, pero justo llega alguien que es importante. Para decir que es importante, digamos, vamos a cambiar el colorcito a otro que no sea verde. Digamos, a color negro. Esto va a ser, digamos, me llega el elemento 4. Pero yo sé que esto es más prioritario que estos otros dos. Entonces, como es más prioritario, no se va a agregar al final. Va a irse hasta el principio. O va a ir a buscar su lugar en la cola. Porque puede que haya otros elementos con la misma prioridad o con mayor prioridad. En este caso pasaría algo así. Es más prioritario que estos, por tanto estos tienen que esperar. ¿Por qué? Este se va a ir hasta la cabeza. Este se ha vuelto el nuevo elemento con prioridad.
¿Ya? Pero ahora, aquí me dirán, ¿de qué depende la prioridad? Pues la prioridad depende de algún criterio. Eso ya depende de ti. Por ejemplo, imagínense que quieres hacer una priority query de alumnos, donde los que son prioridad son los nuevitos. Entonces, si el código SYS inicia con este año, tienen más prioridad que cualquier otro. Entonces, el concepto de prioridad en ese contexto sería el código SYS. Sin embargo, imagínense en un concierto de rock. Van a tener más prioridad miembros que sean parte de las bandas que tocan. Entonces, si tu identificación es de participante y no de espectador, tienes más prioridad. Entonces, como pueden observar, la prioridad va a depender del contexto. Va a depender de qué es lo que tú definas por prioridad. Lo que a ti te dé la gana de que sea la prioridad. ¿Ya? Pues bien, eso. Entonces, eso sería el concepto de priority query. ¿Ya? Siempre va a ir lo más prioritario al principio y lo no prioritario al final. Pero ahora, como les dije, eso altera un poco la idea de la cola original, porque en la cola original era todo se agrega al final. ¿No? Cualquier nuevo elemento se va hasta el final. Empecemos implementando una query normal, una query. La subclase que implemente una query que se asemeje más a una query, pues creo que es la linked list, de hecho. ¿Por qué? A diferencia de los métodos add, remove de toda la vida, ahora vamos a aprender que vamos a utilizar otros. Vamos a utilizar el método offer, vamos a utilizar el método pull. Cambia. Para agregar cosas ya no es add, ahora es offer. Para eliminar cosas ya no es remove, ahora es pull. Aquí me dirán, ¿cuál es la diferencia entre estos métodos? Sí, en esencia hacen lo mismo, pero tienen una pequeña diferencia. ¿Cuál? Aquí mismo puedes ver, cuando intentas agregar o eliminar, si es que hubiera errores, lo manejas. Haces un throws exception, tiene que ver con los errores. Sin embargo, aquí lo que tú puedes retornar es un valor especial. Normalmente cuando no hay cuando algo esté mal, te va a devolver algo tipo null. ¿Ya? Entonces son ligeras diferencias. ¿Ya? Eso. Por otra parte, la cola, como han podido observar, tiene una filosofía que es importante. ¿Cuál? La filosofía de la cola es que el primero que llega es el primero en ser atendido. ¿No ve? Esto normalmente se conoce como el First Input, First Output. Algo así como FIFO. First Input, First Output. ¿Listo? El primero en ingresar es el primero en salir. Es igual, no se olviden. Es más, hasta en la misma documentación podemos ver eso. ¿Dónde está? Aquí está. Las colas normalmente, pero no necesariamente, tienen como orden de elementos el FIFO. First in, first out. El primero en ingresar es el primero en salir. ¿Listo? No se olviden de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a implementar la cola normal, la colita normal. Luego la priority query. ¿Listo? Entonces, sé que la query es una interfase, pero tengo que inicializarla con algún objeto de alguna subclase. En este caso vamos a usar la linked list. ¿Bien? Entonces tenemos aquí un método que es público. Bueno, el constructor, de hecho. Constructor, que es el ejemplo query API. Paréntesis, paréntesis. Y aquí le digo, variable, bueno, ¿me llega algo para construirlo? No, directamente lo inicializo. Digo que la cola va a ser igual a una new linked list. Que es paramétrica. Y ya está. Ahora, aquí ustedes quizás están preguntando, ¿por qué estás invocando al constructor linked list si lo que quieres es una query? Acuérdense del polimorfismo. ¿Qué es lo que nos decía el polimorfismo? Una superclase puede servir como tipo de dato para almacenar un objeto de una subclase. Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí me está dando error porque no he importado la linked list. Ya, linked list. Listo. Ya está. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Mi tipo de dato es query. Va a seguir siendo query. ¿Y cómo voy a saber, bueno, qué es lo que me garantiza que esto es query? ¿Cómo sé que esto no es una linked list? Porque estás creando una linked list. Tiene que ver con los tipos de dato. El tipo de dato de tu variable es query. Pero internamente, lo que estás guardando, lo que estás almacenando, es un objeto de tipo linked list. ¿Por qué un objeto de tipo linked list puede vivir en una variable de tipo query? Porque el tipo de dato query es superclase
de la clase linked list. En este caso, esto es una interfase y esto es una clase concreta. Esta clase concreta implementa esta interfase. Es un tipo de herencia, ¿no? Es un tipo de relación. Entonces, se considera que esto es una subclase de esto en niveles aplicativos. Vamos a ver de lo que estoy hablando. Ha compilado, ok, nos vamos a crear aquí, le damos ok. Miren, si inspecciono el objeto, me dice es una query. Miren, es de tipo de dato query. Si inspecciono esto, miren, tiene un size, tiene un not, se parece bastante a la linked list. Y de hecho sí, ¿por qué? Porque es una linked list internamente, miren. No, nunca se olviden de esto del polimorfismo, ¿ya? Pero bueno, ¿qué es lo que me interesa de esto? Pues de esto a mí me interesan los métodos que yo puedo implementar. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo agregar cosas? Les dije, vamos a tener un método que es public, que no me va a devolver nada, se va a llamar agregar dato. ¿Cómo agrego un dato? Pues tengo que indicar el dato. Sé que es de tipo de dato íntegro. ¿Listo? Y se va a llamar dato. ¿Cómo lo agrego? Le digo a mi estructura, cola, punto, ¿qué cosa? Aquí es donde cambia. Ya no vamos a invocar al método add. ¿Por qué? El método add, miren lo que dicen, te devuelve un tipo de dato boolean, ¿no? Te indica si ha podido o no ha podido agregar. Pero esto, la diferencia tiene que ver con esto, con la manera de manejar errores. ¿Por qué? En vez de utilizar el método add, hemos dicho, vamos a utilizar ¿qué cosa? Para insertar cosas ya no va a ser add. Ahora va a ser el método offer. Busquemos el método offer. Oh, aquí está. De la misma manera te devuelve un booleano, ¿sí? Pero aquí tiene un pequeño cambio. Miren. En la manera en la que manejan los errores. Aquí podemos leer. No hemos leído de manera extendida todo lo que era. Por lo que, miren. Acuérdense, tiene tres tipos de throws. Tiene su return. Miren. Pero, ¿qué pasa aquí en el método add? De la misma manera, pero aquí tiene 4. Hay 4 maneras o 4 posibles manejos de errores. Como les digo, la diferencia entre el add y el offer tiene que ver mucho con eso, con la manera en la que manejan el error, ¿ya? Pero normalmente, por protocolo y porque debería ser lo que el método más cómodo acorde a la estructura, para agregar cosas en colas o en estructuras de tipo de dato cola, vamos a utilizar el método offer, no el método add. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a agregar? Lo que voy a agregar es el dato. Ahí está. Agrego el dato. Ya está. Nada más. Pero ahora veamos cómo vamos a ir agregando. Ya, les decía. Hagamos a prueba esto. Le damos OK. Le damos a agregar dato. Le damos 123. O bueno, démosle 12. Yo qué sé. Vamos a darle cualquier otro. ¡Tararán! Pues debería funcionar como lo que hemos ido viendo, ¿no? Cada elemento siempre se va a poner al final. Miren. El primero, ¿qué cosa era? Era un 12. El siguiente, ¿qué cosa era? Era esto en 1234. Y el siguiente era el 1234. Bueno, eso lo he repetido 2 veces, ¿no? Bueno, hasta aquí funciona como una lista normal. ¿No ve? ¿Dónde está? Aquí. Hasta aquí funciona como una lista normal. Hasta aquí no hay más misterio, digamos. Pero aquí es donde ocurre, o aquí es donde empieza a pasar cosas distintas. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, en su agregación han visto el método offer funciona igual que el método add. No hay mucha diferencia, no hay diferencia más que el manejo de errores, que por ahora no estamos viéndolo. Para eliminar va a ser igual, pero aquí es donde empieza un poquito a cambiar. La cola han visto que en esencia es como una linked list, solo que está limitado. ¿Por qué está limitado? Y esto es algo importante. Se dice que en una estructura de datos query, tú solo deberías poder hacer 3 cosas. Agregar, que es igual al offer, que es el método offer. Eliminar, que es igual al método pull. Esto es consultar lo que está al frente y eliminarlo de la cola. Y consultar, este método es para examinar qué es lo que está al frente de la cola, qué es lo que está ahorita, cuál es ese dato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? O bueno, les decía, como estoy limitado, esta es una de las características, ¿no ve?
en esencia no debería poder invocar a ningún otro método. Con estos tres, yo debería batirme como estructura para poder funcionar. Eso es algo importante. Obviamente que no es que estrictamente sea así. Van a ver que, miren, existen otros métodos. Como por ejemplo este, element, por ejemplo. Pero en esencia no. Miren, la interfase como tal está bien definida. Te dice solamente puedes hacer el offer, el pull y el pec. O offer, pull y pec. Que los equivalentes del offer y del pull son el add y el remove. ¿No ve? Entonces, eso. Pues nada más. Son las tres únicas acciones que deberías poder hacer dentro de una query, dentro de una cola. Pero ahora esto cambia un poquito, como les dije, en la Priority Query. Vean, creamos una Priority Query. Miren, bajo la misma interfase, en vez de crear una Linked List, nosotros vamos a crear una Priority Query. ¿Listo? Dicha Priority Query yo la voy a importar. Priority Query. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo agregue datos en una cola de prioridad, la cosa cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora los va a agregar por prioridad. Los que tengan mayor prioridad, adelante. Los que tengan menor prioridad, pues para atrás. ¿No ve? Entonces va a ir respetando eso. Y vamos a corroborar esto. ¿Ya? ¿Dónde está? Clic derecho, aquí está, vamos a hacer la prueba. Miren, vamos a agregar datos. Primero agrego el 1, luego voy a agregar el 2, luego voy a agregar el 3. Si inspeccionamos la cola, miren, aquí ya hay el primer cambio. Una Priority Query ya no funciona en base a nodos. Miren, internamente una Priority Query tiene un atributo que es de tipo array. Es un array de object. Es decir, guarda cualquier tipo de objeto. Y esto es la cola. Si yo lo inspecciono, ¡voilá! Ha creado por defecto, al igual que hacían los arrays, ha creado por defecto una cantidad X para poder ir guardando cositas. Pero, ¿qué es lo que hace? Esto lo hace justamente para que sea más fácil ir reacomodando sus elementos, porque es una cola de prioridad. Es decir, ya no respeta la idea de una cola de siempre el nuevo al final, sino es ordenarlos por prioridad todo el momento. Miren, al principio está el 1, que era el primero que he agregado, luego estaba el 2, luego estaba el 3. Ya, todo bien. Se supone que debe ser el orden. Pero ahora, ¿qué pasa si agrego otra cosa? Imagínense que yo agrego el menos 23. Le doy OK. Si yo inspecciono, ahora mi primer elemento es el menos 23. ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido hasta el frente? ¿No debería haber sido al final? Pues técnicamente sí. Pero recordemos que esto es una Priority Query. Y ahorita la prioridad es que los elementos menores son más prioritarios que los elementos mayores. Entonces los está ordenando como de manera ascendente, ¿no ve? Es como si estuviera replicando eso. Entonces, como han podido observar, sigue siendo una query. ¿Por qué? Si yo quisiera consultar algo, solo podría sacar lo que está al frente. Porque sé que esto es, al ser el más prioritario, pues es lo que tengo que atender. Siempre atiendo lo que está al frente. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, estamos viendo los ejemplos. Esto es una Priority Query, como han podido observar. Una Priority Query se basa justamente en prioridad. En este caso, por defecto, la prioridad de los numeritos es de menor a mayor. ¿No ve? Entonces, ¿qué más podría hacer con una Priority Query? Normalmente su uso tiene que ver con contextos donde tienes objetos, tienes alguna entidad que necesitas que a medida que lo evalúes, los más prioritarios vayan adelante, los menos prioritarios atrás. Como les digo, sus usos son distintos. Pensar en contextos puede ser un poquito, digamos, laborioso, pero se van a dar cuenta que hay más de los que pueden imaginar. ¿Listo? Entonces, esto en términos simples, con respecto a estas dos estructuras. La cola y la cola de prioridad. Estas son las más famosas, por así decirlo, las que más uso tienen, pero no son las únicas. Dentro de esta familia de colas también existe otra que, por ejemplo, se llama la bicola. La bicola es interesante. ¿Dónde está? Porque se basa en esto, que es como si la cola se dividiera en dos, la izquierda y la derecha. De tal manera que es como si tuvieras dos hits
dos elementos al principio y pues son dos filas, uno que se agrega aquí al final y otro aquí al final. Es como si la cola estuviera partida a la mitad y funcionara como si fueran dos colas a la vez. Es interesante, pero como les digo, utilizarlo con un contexto. Es un contexto bastante, no, bueno, tal vez ni tan rebuscado, pero sí son contextos bastante particulares donde donde los puedes llegar a utilizar. Pero siempre es importante saber o conocer que existen. En este caso en concreto, miren, ¿dónde estás? Dentro de la interfaz QUAI, nosotros podemos ver lo siguiente. Existen tipos de colas. Miren, hay una Abstract QUAI, hay un Array Blocking QUAI. Si quieren podemos ver el Array de QUAI. Esto es el más similar a lo que sería una bicola, un DQuai. Una call release DQuai, una call release linked QUAI, un delay QUAI. Como pueden ver, hay distintos tipos de cola y cada uno tiene su propia característica. Aquí es donde puedes ir leyendo, ¿no? Esta cola en qué se caracteriza o de qué manera va a ir procesando los datos, cuál es su gracia básicamente, ¿ya? Y es interesante, como les digo, conocer los distintos tipos de cola. Por ahora nos quedamos con dos, la cola normal y la cola de prioridad, ¿ya? Como les digo, ¿cuándo vas a usar esto? Pues depende mucho del ejercicio. Y directamente lo bueno de la API de Java es que puedes utilizarlo y ya. Tú dices sencillamente, utilizo una QUAI porque quiero agregar cosas, eliminar cosas. No hay más donde perderse. ¿Listo? Entonces de esa manera tú podrías ir utilizando estas cosas. Pero ahora veamos, no son las únicas estructuras que existen. También hay otra que es interesante, que es bastante particular, que se llama pila. Y pues vamos a ir a entender esto. La cola es la más fácil. Como han podido observar, la cola normal es cuando tú haces fila. Es lo mismo. La cola de prioridad es cuando haces fila sabiendo que puede que haya elementos, en este caso personas, en nuestro caso, que a pesar de que han llegado al último, puedan irse adelante porque tienen más prioridad. ¿Vale? Pero ahora entendamos el nuevo concepto que es la pila. Para eso entonces nos vamos a redibujar. Vamos a entender una pila también como una estructura, pero en este caso es una estructura que es bastante peculiar. Vamos a verlo o visualizarlo como una torre. ¿Listo? Muy grande, muy grande. A ver, aquí está. Vamos a tener esta torrecita. Imagínense esta torrecita. E imagínense que tenemos aquí nosotros bastantes cubitos, ¿ya? Vamos a tener aquí cubito, 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 cubito. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Imagínense que cada cubito tiene un valor. Cada cubito va a guardar un valor. A ver, vamos a darle valores a los cubitos. Aquí va a estar el valor número 4. Aquí va a estar el valor número 6. Bueno, número 5, lo siento. Valor número 8. Valor número 1. Y aquí imagínense que está, yo qué sé, el 0. Y te dicen, pon los cubitos a la pila. ¿Ok? Si tú quieres agregar cosas a una pila, entiéndalo de esta manera. Ahora va a ser distinto. Ya que tiene, o ya que lo vamos a visualizar como una torre, ocurre lo siguiente. Imagínense, tú agarras este cubito de aquí, y lo insertas a la pila. Le dices, entra aquí. Cuando ingresa, lo que ocurre es que como la estructura estaba vacía, se va a ir hasta el final. Como está vacía, viene aquí. Dice, yo voy a hacer este elemento dentro de la pila. ¿Qué cosa soy? Yo era el número 4. Listo. Ya está. Entonces ya has utilizado esto de aquí. Listo. Uy, no, está feo. Ya. Este rojo indica que ya lo has utilizado. Pues bien, ahora ¿qué ocurre? Imagínate que sigues agregando cosas a la pila. Ahora imagínate que agregas el 1 de la misma manera. Lo agarras y le dices entra a la cola, entra a la pila. Este 1 para entrar a la pila, ¿dónde se va a posicionar? Como el 4 está ya dentro de la pila, el 1 tendría que ir encima del 4. Y en efecto, eso es lo que va a hacer. Miren, vamos a tener dentro de la pila que en esta posición o que en este lugar se ha agregado, ¿qué cosa? Este nuevo elemento que era el 1. Nuevamente, imagínense que sigues agregando cosas a la pila. En este caso te dicen agrega qué cosa.
el número 5. Bueno, el número 0, ya que está ahí. Agregas esto a la pila. Como ya hay cosas en la pila, tú dices este 0 se va a ir hasta el tope, ¿no? Porque es el último en ingresar, pues va a estar en el tope. Aquí va a estar. Ya está. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la gracia de la pila? En todo momento en la pila, tú solo conoces un dato. Y es el dato que se llama top. Ese dato que está hasta la cima. Ese dato que normalmente se le llama tope. ¿Ya? Es decir, tú en todo momento solo conoces este dato de aquí. ¿Ya? Si se agregara otro, pues conocerías a ese. En todo momento siempre conoces a solamente un dato, que es el tope. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo tengo esto. Te digo, agrega el 8, ¿ya? El 8 va a entrar a la pila. Cuando ingresa el 8, pues esto pues sucede así. Aquí dices, va a entrar un nuevo elemento, que es el 8. Entonces, tu dato, tú como pila, sabes que lo único que conoces es lo que está hasta el tope. De los otros te olvidas, te vale. Listo. ¿Y esto por qué es importante? Porque para eliminar, bueno, para sacar cosas de la pila, tienes que respetar el orden, o el orden en el que están ahorita. ¿Por qué? El primero en salir siempre va a ser el tope. Entonces, si yo quisiera retirar cosas, por ejemplo, si yo le dijera, no sé, retira lo que está en la pila, lo que se retira siempre es el tope. Entonces, este 8 tendría que salir. Saldría de aquí con el valor 8 porque era el tope. Y pues cuando se sale, se borra porque se está yendo de la pila. Como se fue de la pila, tú dices, ahora ya no es mi tope, entonces, ay, perdón. Como esto se está yendo de la fila, se está yendo de la pila, pues se borra. Y dices, como ya no existe ese dato, el nuevo tope es esto. Entonces, en todo momento tú conoces el tope de la pila, nada más. A diferencia de las colas, este tipo de estructura maneja una filosofía que se llama LIFO. ¿Por qué? Este LIFO es equivalente a decir last in, first out. El último en llegar es el primero en irse. ¿No? ¿Y cómo han podido ver? Cada vez que voy agregando, siempre lo agrego al tope. Por tanto, el último en ingresar, sabes que va a ser el primero en salir. Entonces, eso es interesante, porque según los ejercicios o algo que se haga, pues vamos a ir intentando, bueno, vamos a ver si realmente tiene utilidad o no. Como les digo, esto es bonito para hacer cositas tipo de saber si hay cosas que ha hecho match, saber si hay cosas que tienen su parejita. Es interesante esos ejercicios en donde se involucra, pero hay muchos más, ¿no? No son los únicos. Pero básicamente esto es la estructura. Ahora vayamos a verlo a nivel código. Cuando hablamos de código, cuando hablamos de las pilas, tenemos que buscar una clase que se llama stack. Aquí está java.util.stack. Esto de aquí es nuestra estructura pila. Stack está en inglés por si acaso, pero esta es la pila. ¿Ya? Miren lo que te dice. De esta estructura, pues implementa las siguientes interfaces. Bueno, eso como un dato nomás. Pero esto es lo importante. Miren lo que te dice. Aquí nos dice, la clase pila representa esto, el LIFO, lo que les decía. Last in, first out, ¿no ve? Y aquí te da algunos detalles generales con respecto a las cosas que hereda o de que está implementando y demás. ¿Listo? Pues eso. Por otra parte, aquí te dice cuáles son las limitaciones de una pila. Al igual que en la cola, y que en cualquier cola, de hecho, pues deberías limitarte a 3 cosas. A saber quién está en la punta, quién está en tu tope. El método pop, que es equivalente al método remove, al método que habíamos visto de sacar lo que está en el tope, el método pop. Y el método push, que es agregar a la pila. ¿Listo? Cada uno tiene, como pueden observar, sus nombres particulares. En las listas normales, ¿qué cosa era? Método add, método remove. En las queries, ¿qué cosa se llama? Para agregar son los offer, para retirar son los pull. Ahora en las pilas, ¿qué ocurre? Para agregar son los pop y para remover son los push. Son cosas que vas aprendiendo a medida que vas haciendo, que vas practicando, pero como pueden observar, cada uno tiene su manera de nombrarlo, ¿ya?
Entonces, como pueden observar, y al igual que habíamos visto en las otras estructuras, esta tiene sus limitantes. Solo deberías hacer eso. En esto se basa la esencia de que tú seas una pila. No tiene sentido que te agregue otras cosas porque dejarías de ser una pila, en esencia. ¿Ya? Pues bien, vayamos a ver cómo funciona. Vayamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a crearnos aquí un stack. Vamos a crearnos aquí un stack que va a ser parametrizado, que es de tipo igual integer, que va a ser la pila. ¿Cómo creo una pila? Pues como puedan suponer, pila es igual a ¿qué? Palabra reservada new. Ya. Palabra reservada new, ¿qué cosa? Stack. Este stack es paramétrico y ya está, no hay más. Eso sería. Por ahora veamos cómo es su estructura. Ya, para eso me está diciendo no existe, lo tienes que importar. Sí, sí. Import java.util.stack. ¿Listo? Clase compilado, no hay errores de sintaxis. Vamos a ver, le damos OK. Invocamos. Bueno, perdón, inspeccionamos. Tenemos nuestro objeto de tipo stack. Ojo, ¿no? Aquí el stack automáticamente ya es una clase. No es una interfaz, por si acaso es una clase, ya es concreto. Entonces, miren, aquí está nuestra pila. Si la inspeccionamos, ¡sorpresa! Internamente, miren cómo está representado. Al igual que el anterior, tiene un atributo que es de tipo object. Es un array de objetos. Es un array que guarda cualquier tipo de objeto. Y se llama element data. Si lo inspeccionas, ha creado por defecto 10 espacios y todos están nulos. A ver, vayamos a ver un poco cómo se comporta. Vamos a inspeccionarlo, no. Vamos a entrar al código. Vamos a agregar datos. Vamos a agregar aquí, vamos a tener un método public. Bueno, en vez de agregarle a la cola, vamos a agregarle a la pila. Vamos a tener mi estructura es la pila, punto. ¿Con qué método agrego cosas? Si alguna vez te olvidas, control espacio, es el método push. ¿Qué cosa quiero agregar? Ese dato que me está llegando. Listo, ya está. Y miren, para que vean cómo lo elimina, vamos a tener un método public que me va a devolver un tipo de dato integer que se va a llamar, bueno, sacar de la pila, ¿cómo podrías decirlo? En inglés fácil es dequite, digo es el pool. Tope. Sacar tope. Para que se entienda. Ya. ¿Cómo haces esto? Directamente haces un return. ¿Un return de qué cosa? De la pila, punto qué cosa, punto push. Digo, punto full. ¿Dónde está? Perdón, punto pop. La pila es push pop, no se olviden eso. A veces igual yo me mareo. Punto pop. Ya está. Pull es para las colas, por si acaso. Ya, este es punto pop. ¿Listo? Veamos cómo funciona. Nos creamos un objeto, le damos OK, todo bien. Objetito, vamos a decir agregar datos. Perdón, he invocado al otro método. Miren, por ejemplo, eso ahorita vamos a chequear eso, ¿ya? Ahorita vamos a agregar algo. Vamos a agregar, digamos, miren, en orden. Vamos a agregar lo que hemos agregado aquí. Hagamos lo mismo que el dibujo. En orden hemos agregado primero el 4, luego el 1, luego el 0. ¿No ven? Vamos a agregar el 4. Vamos a agregar el 1. Y luego vamos a agregar el 0. Y ahora, si yo intento remover el tope, aquí está, sacar el tope, me devuelve el 0. Genial. Después del 0, ¿quién sería el nuevo tope? Vamos a ver. El nuevo tope iba a ser el 1, ¿sí? Sí, miren, después del 0, el siguiente tope era el 1. Entonces, como pueden observar, así es como funciona una pila. ¿Listo? Nunca se olviden de su filosofía de el primero en ingresar. Digo, el último en ingresar es el primero en salir. El last in, first out. A diferencia de las colas, ¿no? Que respeta el orden de llegada. Ahora, ubican que hace rato me ha salido un error medio raro. ¿Saben qué era? Vamos a ver qué era. Yo había creado esto, ok, y a este método le he dicho saca el tope. Pero ahorita la pila está vacía. ¿Qué cosa va a sacar? Y ahí es donde ha habido un error. Te dice java.util.empty stack exception. Null.
¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si mandas otra vez. Ahí se ha borrado el error. A ver, otra vez. Aquí está. Mira, te dice, ha habido un error. ¿Qué cosa? ¿Cuál ha sido el error? Ha habido un error en esta línea. ¿Ya? Bueno, se ha borrado el mensajito. A ver, que nos vuelva a salir. Aquí está. El error es este. Se llama Empty Stack Exception. ¿Qué es lo que indica este error? Que tú has intentado eliminar de la pila su tope, pero la pila estaba vacía. Por tanto, el tipo de dato que yo te he devuelto no era consistente. ¿Por qué? Porque la pila está vacía. Entonces ha habido ese pequeño error. Mira, incluso te dice, he intentado devolverte algo que era nulo. En teoría debería poder devolverte, en teoría, pero no. Que no es como si fuera un null como tal, sino está manejando el error. ¿Listo? Bueno, tampoco es que lo esté manejando tan bien, sino sabe que puede fallar y te dice qué tipo de errores, pero igual tu programa se cuelga. Pero entonces hay que tener ese pequeño cuidado, ¿no? Cuando haces este pila.pop, porque lo que te devuelve, has visto, es el tope. Y si no hay tope, ¿qué te devuelve? Para ver más sobre ese tipo de errores, puedes ver esto. Consultas esto y te dicen, mira, elimina el objeto del tope de la pila y retorna el objeto como si fuera el valor de la función. A ver, retornas qué cosa, tarará, el objeto en el tope. ¿No ve? Y aquí miren, aquí están los errores. El throws, ¿qué es lo que maneja? Puede manejar un empty stack exception. Esto es cuando la pila está vacía. Si quieren saber más del error, pueden consultarlo. Le dan clic. Te dice, tenemos esta clase que es la empty stack exception. ¿De qué trata esto? Tarará, indica que la pila está vacía. Bien, aquí puedes ver qué cosita tiene o qué cosa hace. El constructor de esta cosa con el nulo para indicar el mensaje, para indicar el error. Esto tiene que ver más con esa parte de la programación que es el manejo de errores. Como les digo, tampoco es que sea de mis fuertes ni tanto, pero sí como mínimo hay que intentar entenderlo, ¿no? ¿De qué es esto? Al final han visto que los errores que sí se manejan son clases. Esos errores que te indican son clases. ¿Por qué son clases? Porque son manejables. Justamente, o sea, puedes manejarlo, tiene un constructor, indica qué tipo de error es y demás. ¿Listo? Entonces, aquí está. Pues bien, eso era el error que nos ha salido, por si les daba curiosidad. Un cachito, ¿no? Ya. Pues estábamos. Esto con respecto a las estructuras generales. Acabamos de ver las estructuras, por ejemplo las colas, y acabamos de ver la pila. Dichas estructuras también pueden ser representadas por nosotros. Y de hecho eso es un ejercicio interesante. Es decir, a ver, simula una pila, a ver, simula una cola, ¿tú cómo lo harías? Y de hecho es más fácil. ¿Por qué? Como son estructuras con... ¿Qué se llama? Son estructuras que están limitadas, estrictamente limitadas. Pues es más fácil, porque son menos métodos que implementar. Y su forma de comportamiento es bastante particular. ¿No ve? Y eso es lo interesante, eso es lo importante. Entonces, a modo de practicar, ¿uno puede simular? Sí, claro que sí, puede simularlo. Pero en este caso en concreto a mí me interesa más que sepamos utilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hora es? 9:58, ya va a ser hora. Mañana vamos a ver ejercicios sobre esto. Luego ya tenemos que ver lo de los árboles. Ya. Antes de irnos, quiero igual mostrarles, aprovechando para ganar tiempo, ya que estamos viendo estas estructuras, existen otras estructuras que son importantes conocer como... Bueno, es importante saber que existen y tener al menos el conocimiento general. Son estructuras, sí, pero a diferencia de estas, no son lineales. Bueno, sí, dejan de ser lineales. ¿Por qué? Ya no se basan en indexación, sino se basan estrictamente en ser flexibles. Pero flexibles, bien flexibles. Ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Y por ejemplo, existen estructuras que tenemos que conocer. Por ejemplo, los hash map, los hash table, los set, los tree set. Existen bastantes. Y es más, han visto que la gama es casi interminable. Es bastante. Pero empecemos con uno que es bonito, que quisiera mostrarles hoy, que también quisiera que lo aprendan, que particularmente es el que más me gusta, que es el hash map. ¿Ya?
hash map. Al igual que los demás, está en la librería de utilitarios. Pero con este hash map pasa algo interesante. Miren, joven Aaron, joven Fabri, algo que me preguntaban, y esto es algo que vamos a ver. Miren que esta clase es también genérica, utiliza generics, pero en este caso utiliza dos tipos de generics. Esto vamos a aprender que se llama la llave y el valor. Pero para entender el hash map tenemos que entender previamente algo, ¿ya? Esta última estructura que vamos a ver hoy es un poco de las estructuras distintas, pero que son bastante bonitas para su utilización. Vamos a borrar esto. La clase hashmap, o bueno, la estructura hashmap combina dos ideas. ¿Cuáles son esas dos ideas? Combina la idea del hashing, que es hash, y combina la idea del map. ¿Ya? ¿Qué es el hash y qué es el map? Sí, son dos cosas distintas, pero aquí están juntas. Déjenme explicarles. Esto del hash se refiere a lo siguiente. Tiene que ver con estas cositas del hashing, del hash table, de esto de hash, pero así a nivel para que sea entendible. Esta cosita hash es como una función interna, es una manera de asignar algún valor de manera aleatoria, si internamente la máquina se encarga. Imagínense que, por ejemplo, yo te doy un dato 24 y aplicando hashing, imagínense, traspasando la barrera, internamente, bajo una serie de procesos que solo la máquina sabe, bueno, tú también podrías, ¿no? Pero para que lo entiendan. Esto llega a transformarse en otra cosa. Imagínense en un código raro, en esto, digamos, algo así. ¿Cómo es que esto ha llegado, de ser 24 llegas a hacer esto? Pues le has aplicado hashing. Esto de hashing más o menos trata de eso, ¿ya? La idea del hash es que a partir de un valor, mediante algún proceso, normalmente funciones, que son un poquito largas, complejas, tú puedes ir generando, es como si más o menos lo encriptaras algún dato y tuvieras un valor. Y esto de ese valor tú lo conoces. ¿Por qué? Has llegado a ese valor aplicando una función. ¿Por qué? No va a ser lo mismo que hagas hashing al 24 una vez y luego otra vez. Si haces hashing sobre un elemento dos veces, te van a salir resultados distintos. ¿Por qué? La función que se utiliza cada vez para su transformación cambia. Esa es la idea del hashing. ¿Listo? Pero ahora ustedes me dirán, ¿para qué rayos yo uso hash? ¿Para qué me interesa? Pues esa estructura te dice lo siguiente. Mediante el método hash, vamos a ir asignando o vamos a ir buscando lo siguiente. Miren. Basado en las tablas de hashing, implementas la interfase mapa. Esta implementación te provee de bastantes opciones que se utilizaban normalmente como mapas y permite valores nulos para las llaves, ¿no ve? El hashmap es una clase equivalente a los hashtags, con la excepción de que no están sincronizados. Esto por si acaso tiene que ver con el manejo de hilos, ¿ya? Pero bien, volviendo al punto del hash. Tal como te estaba diciendo, esto de hash te ayuda a encontrar espacios para ir guardando los elementos de alguna manera. ¿A qué me refiero? Volviendo al tema. Esto del hash solamente te va a ayudar para eso de hallar algo, de hacer esas transformaciones que te he mostrado. ¿Pero para qué? Ahora vamos a entender eso. El otro concepto que implementa es el de map. ¿Qué es un mapa? Un mapa viene de, bueno, originalmente se lo conocía como diccionario, pero aquí se lo conoce como mapa, que dice lo siguiente. Un mapa se basa en dos cosas, en una llave y en un valor, ¿ya? Imagínense un diccionario, ¿no? Tú tienes la palabra y esa palabra tiene un significado. Más o menos esa es la idea. Y de aquí es de donde viene esta K y esta V que pueden observar aquí. La K viene de aquí, la V viene de value. Entonces, esto era un mapa, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si tú quieres tener varios elementos dentro de un mapa? ¿No? O sea, distintas llaves. Muchas llaves, y que dichas llaves estén conectados a distintos valores. Puedes hacerlo, pero ahora, ¿cómo sabes que todas pertenecen a la misma estructura? Ahí es donde entra en juego el hash. Mediante una función hashing, vas a ir asignándole espacios en memoria a estos pares, a estos llaves valores. De tal manera que cada nuevo espacio que halles sabe que pertenece a una estructura, sabe que estos son parte de una estructura.
Pero ojo, aquí viene la gran diferencia. Ahora ya no manejas posiciones. Se pierde ese concepto de manejar posiciones. ¿Por qué? Al ser una estructura flexible, es más, de hecho ni siquiera deberías llamarlo flexible. ¿Por qué? Una estructura flexible adecuada su tamaño. Pero en este caso, ¿realmente estoy usando un tamaño? Pues yo diría que no. ¿Por qué? Porque no dependo de una indexación. Yo no me baso en indexación, sino me baso directamente en valores, llaves y valores. Porque esto es importante. Imagínate que tú tienes esta estructura. Tú ya tienes aquí tu hash map que tiene cuatro llaves relacionadas con cuatro valores. ¿Qué pasa si tú dentro de la estructura dices, quiero buscar la llave que es gato? Entonces, para buscar la llave que es gato, ¿qué creen que va a hacer esto? Pues va a decir lo siguiente. Yo conozco la estructura, sí, sé el valor de las llaves, en efecto. Pero ahora, ¿cómo sé si esta llave ya está aquí adentro? Pues fácil, aplica el método, o bueno, intentas hacer el match, intentas a buscar. Pero ¿cómo busco? Si se supone que esta estructura no esté indexada. Pues simple, tú tienes el concepto de hash. Sabes de qué manera o sabes de cómo, qué espacios en memoria están conectados o qué espacios de memoria están relacionados dentro de la misma estructura. Entonces, de esta manera es que es más fácil ir a buscar cosas, porque automáticamente tú ya sabes qué es el valor. No dependes de recorrer toda la estructura de posición 0 a posición M. No, porque aquí yo ya no uso posiciones. Son directamente espacios en memoria donde guardo pares de valores que tienen una función hash. Están asignados mediante una función de hashing. ¿Listo? Esto, como les digo, quizás es algo que puede marearte un poco. De hecho, amigo, lo hizo la primera vez. Voy a intentar, como les digo, cuando entremos a grafos vamos a volver a ver esto de hashmap. Buscar algún ejemplo un poco más entendible, pero a grandes rasgos quiero que entiendan esto. Las estructuras que vamos a ver, bueno, esta es la primera, pero vamos a ver otras tres, que es el hashset, la clase set y la clase mapset, o algo así. Tiene más o menos esta idea. Dejan de lado el concepto de indexación y directamente dicen, somos estructuras que guardan cosas y sabemos dónde está cada una y por qué se relacionan entre sí, porque están en base a un método de hashing. Y ese método de hashing lo conoce. ¿Listo? Más o menos en eso se basa, a grandes rasgos. En estos minutos que nos quedaba quería explicarles eso para aprovechar el tiempo, porque sería feo, digamos. No quería entrar al siguiente tema de árboles, que es el siguiente tema fuerte, y dejarlo medio incompleto. ¿Listo? Entonces a este punto vuelvo con ustedes. Hasta este punto, joven Aarón, ¿qué le ha parecido la gran gama de estructuras de datos que hay en Java Javita? Algo interesante porque tiene sus condiciones cada array Cada estructura. cada El estructura array tiene list su... es una de muchas estructuras. ¿Ya? ¿Y qué te parece? O sea, no sé, ahora que te enteras que existen tantos tipos y cada una es mejor bajo algún contexto, ¿te imaginas poder saber todo? O sea, eso es bonito. Como tú dices, es bastante interesante. Porque incluso ahí, solamente dense cuenta. Si en algún momento de su vida están programando algo y tú dices, necesito una estructura, pero esa estructura no existe, ¿qué harías? Ahí es donde tendrías que aplicar tu conocimiento y decir, bueno, crearé mi propia estructura. ¿No ve? Porque estas librerías, pues, implementan clases. Y esas clases no son de Java. Alguien las ha creado utilizando Java. ¿No ve? Entonces, se puede. Claro que se puede. ¿No ve? Sí. Bien, bien. Gracias, Eh, joven Aaron. una pregunta, Dime, dime. Dan. ¿Eso es lo que hizo punto pop o ¿qué se llama? Eso se hace también en lo que hacemos los métodos, así. Solo es importar esa clase y usar ese punto pot y luego eso no ve. Sí, Importar la cola. sí, sí. Es como cuando usabas un array list. O sea, ya existe todo. Tú solamente lo utilizas. ¿No ve? Ya no te preocupas por cómo está hecho. Nada, tú lo utilizas y ya.
Por eso ya te lo provee la API de Java. Esa es la gran facilidad que tenemos. Ah, y en el examen es como insertar lo que vas a usar, son la punto cola, punto eso. No saben pedir más hacer una estructura de datos. Pero depende a qué te refieres con examen. Si me hablas de tu materia particular en la universidad, pues depende. Normalmente a veces hay preguntas que te dicen, resuelve el ejercicio y supón que ya tienes las estructuras implementadas. Entonces tú dices, lo importo y lo uso, no me hago lío. Pero hay otras preguntas, ¿no? Donde te dicen, queremos agregar un nuevo método a la clase lista, digamos. Este método, digamos que es unir. Quiero unir dos listas. También puede darte algo así. Donde te diga que quieren agregar algo a a una estructura. O imagínate algo bien loco, ¿no? Quiero agregar a la pila un método que haga que la pila se transforme en una cola. Algo así. No sé. Si te pueden pedir, sí, en efecto. Pero justo para eso necesitas saber bien qué es la estructura, qué cosas hace la estructura. Y ya luego de eso, implementarlo, ¿no? Sí. Eso, Oh, joven. ¿Ya? Joven Fabricio, ¿a usted qué le ha parecido conocer a grandes rasgos las estructuras que nos provee el buen Javita? Y igual me parece interesante eso. Bueno, lo que yo vi es que es como la cola y la fila. En parte serían como un arreglo, pero es como que lo simplifica más, ¿no ves? De acuerdo a lo que necesitas. Y Sí, eso de... sí, sí. Luego lo otro, lo que dijiste, ¿no ve? De que podíamos crear nuestro, ¿cómo se llama? Arreglo, Nuestra estructura. nuestra estructura. Eso yo también creo que ya debe haber varias, ¿no ves? Que Sí, mucha gente ha debido crear varias y que podríamos solo buscar alguna que se adecue a lo que necesitamos. sí, exacto. De hecho, en lápiz de Java están la mayoría. Pero como les digo, estructuras especiales, y muy, muy, muy especiales, también puedes buscarlo en lugares aparte, ¿no? Fuera del contexto de Java. Existen librerías externas que son bastante interesantes. Pero como te digo, lo importante es saber cómo funciona. Nosotros viendo la lista, ha sido nuestra mirada de cómo yo intento simular una estructura. Como les dije, podríamos simular esas estructuras que hemos visto. Podríamos crear nuestra cola, nuestra pila, simulando, ¿no? Para entender internamente cómo funciona. Es más, de hecho, la cola es casi una lista nomás. Lo único que pasa es que cada vez que quiero hacer, digamos, un punto pull, como me devuelve el primer elemento, sería remove en posición 0. Y ya, o sea, al final, como les digo, sería implementarlo y tratar de simular el comportamiento. Eso, joven Fabricio. Sí. Pues bien, Y después, dime. eso más. Ah, ya. No, para practicar hay ejercicios de esto, o una Claro que práctica. sí. Y hoy se los voy a pasar para mañana verlos. Como les digo, son ejercicios bien bonitos, no son largos, ni siquiera complicados. Y se los voy a pasar hoy para que lo hagan. El día de mañana vamos a revisar eso. ¿Listo? Conmigo más. Entonces no se preocupen, Está van a bien, está bien. practicar. Les voy a pasar de pilas y colas. ¿Listo? Dale, dale. Entonces hasta aquí dejo la clase de hoy.